Hola a todos, muy buenos días. Aquí prendo un momentito la cámara para saludarlos. Muy bienvenidos a este espacio. Habíamos quedado en una sesión anterior como con el tema pendiente de los indicadores para temas ágiles, entonces hoy los vamos a acompañar Sonia y yo en este espacio a hablar un poquito de este tema y pues nada, aquí muy contenta, complacida de acompañarlos nuevamente el día de hoy. Les sean todos muy bienvenidos. Y ya, hasta ahí para que me vean. Ok. Mi nombre es Sonia Benavides, hago parte también de SQA, Software Quality Assurance. He sido ingeniera de desarrollo, de PHP, de inteligencia de negocios en la plataforma de Microsoft. He sido gerente de proyecto y en los últimos años he apoyado el área comercial de SQA. Sí, toda mi vida ha sido en desarrollo de software, entonces conozco muy bien, digamos que todo lo que implica y el ciclo de vida del desarrollo. Como decía Claudia, hoy vamos a dar continuidad a un webinar anterior. El webinar de hoy, que es indicadores de calidad en Agile Testing específicamente, está inspirado en Vladimir Primakov. Él es un croata, él es un QA Manager Senior que escribió la guía de métricas de calidad en Agile. Es muy buena, me gustó muchísimo y como les digo, es la inspiración de este webinar. Si quieren volver a ver el webinar anterior, que era más que nada sobre métricas de calidad, pero en metodología tradicional, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como SQA _ y allí aparece, obviamente, Claudia promocionando nuestro web. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Dentro del temario que tenemos está, y es muy importante entender por qué es tan clave en Agile tener una buena definición de DON para historias de usuario, para sprint y releases. ¿Cuándo debería yo revisar esas métricas? ¿En qué momento lo hago y cuáles son las métricas de monitoreo diario? ¿En qué momentos clave del sprint debo volver a sacar métricas que son distintas a las del monitoreo diario? Y a su vez métricas después de sacar el release. ¿Por qué? Y un cierre con las conclusiones finales de Claudia al respecto. Definition of done. Done, hecho. Entendimiento compartido de lo que significa que una tarea esté terminada. Y es que en Agile nosotros sabemos que estamos creando un producto mínimo viable, es decir, no va a tener todo lo que por lo general tiene una metodología tradicional. Entonces, si el proyecto está entre comillas incompleto, tenemos que ponernos de acuerdo, desarrollo, negocio y nosotros de calidad, en qué entonces significa que la funcionalidad está ok para salir a producción aunque no esté completa. Eso es lo que nos da a nosotros, nos determina cuáles actividades y métricas de calidad debemos ejecutar y monitorear. Entonces, veamos el vaso verde. ¿Cuánto es lo mínimo suficiente con lo que tú te sentirías tranquilo de haber probado esa funcionalidad o producto? O sea, ¿cuánto es lo mínimo que necesitamos para estar tranquilos? Y asimismo hay que definir cuánto es lo máximo permitido de issues o hallazgos que encontremos en cada pedazo de nuestro producto. Esas dos métricas o esas dos medidas los tenemos que tener en mente siempre que vayamos a establecer el definition of done. Definition of done para historias de usuario. Ok, ¿cuál es nuestra entrada? Es la historia de usuario que cumple el criterio INVEST. Entonces ahí, ¿cuál es el definition of done de dos partes? Los de desarrollo y las personas de calidad. Para desarrollo va a ser código, obviamente la historia codificada e integrada en la rama del repositorio. Esto generalmente queda de lado, a veces incluso he visto que no usan un repositorio de código, un sistema manejador de versionamiento. Esto es una buena práctica y debería hacerse. Los de desarrollo para su definition of done tendrían que tener que las pruebas unitarias pasaron, las pruebas API o de servicios pasaron y por buena práctica, aunque no siempre se hace, que el código que escribieron sigue los estándares de codificación. Obviamente aquí estaríamos hablando de una herramienta como Sonar que le está haciendo un escaneo al código de desarrollo en un entorno de integración continua para que ellos puedan claramente en una semana que puede durar el sprint, darse cuenta si su código, el arquitecto de desarrollo obviamente, darse cuenta si su código está siguiendo los estándares solicitados o acordados con ese cliente.
Y como QA, ¿qué es para nosotros un don para una historia de usuario? ¿Ok? Que ese código esté desplegado en ambiente de QA y que haya pasado las pruebas de SMOC para APIs y end-to-end. Que el diseño de las pruebas esté completo. Que las pruebas de aceptación positivas y negativas hayan pasado para las plataformas de prioridad 1. Y aquí ya empezamos a jugar con la estrategia de prueba. Entonces yo digo, las pruebas de aceptación para plataformas de prioridad 1, ok. Y como en una semana no alcanzo a hacerlo absolutamente todo, a lo mejor, entonces que las pruebas exploratorias para la plataforma de prioridad 2 también hayan pasado. Y estas dos cosas cuando se cumplen, yo digo, ok, la historia de usuario está done. Entonces, no hay bugs mayores para esa funcionalidad ni sus funcionalidades vecinas. Ojo, no hay bugs mayores. ¿Eso qué me daría de resultado o de salida? La historia de usuario aceptada por el Product Owner. Definition de DOM para el sprint. Listo. Yo lo que acabamos de ver, digamos que ocurre a lo largo de la implementación de toda esa semana del sprint. Pero cuando yo ya estoy en el viernes y voy a dar por terminado mi sprint, ¿qué debería yo entonces revisar o validar para decir el sprint está done? Tres cosas. Las historias de usuario que cumplen la definition of done. Pero Sonia, lo acabamos de decir. Sí, un momento. Las pruebas de regresión debo validar cómo están, en qué estado están, y las pruebas de integración con componentes de terceros. Vamos al primero. Historias de usuario que cumplen definition of done. Pero si para poder que la historia de usuario sea aceptada por el product owner ya está done, sí. Pero para tu sprint tú vas a necesitar esas historias de usuario, dejarlas claras en el reporte de que no cumplen definition of done, que quedan para el siguiente sprint o qué pasa con esas historias de usuario y cuáles fueron las razones por las que no cumplieron el definition of done. O sea, ¿fue porque el tiempo a los desarrolladores no les alcanzó? ¿O fue porque los desarrolladores ajustaron esas historias, los bugs que tenían, pero te lo entregaron el viernes a las 4 de la tarde y tú no tenías ya tiempo para hacerles pruebas y tocó dejarlas para la siguiente sprint? Entonces, es ir construyendo ese informe de cierre de ese sprint. ¿Qué otra cosa deberían validarse? Que no se ha fusionado ese código o no se ha metido dentro del branch del repositorio de código, porque recordemos que en algunos momentos los artefactos de despliegue quedan a cargo del personal de QA, quien es quien dice cuál versión de esos artefactos está desplegada. Entonces también tenemos que asegurar que entre desarrollo y nosotros que ese código no está dentro de esos artefactos que estamos dando por OK, o si lo que estamos definiendo es que en el branch del repositorio de código, cuál es el ID o la versión del branch que queda OK para este sprint, no debe haber código ni riesgoso ni con bugs. Pruebas de regresión. Listo. Debemos revisar que las pruebas de regresión pasan los casos de prueba de prioridad 1, al menos para la plataforma principal. Y como hablábamos ahorita, que las pruebas de smog exploratorio pasaron para las plataformas P1 y P2. Ahí voy minimizando riesgos. Las pruebas de integración de componentes de tercero tienen que pasar en ambiente preproductivo. Y ya con esto, con estas tres validaciones, es que yo digo, ok, si reviso y no hay bugs mayores para el producto, no solo para la funcionalidad, porque estamos terminando un sprint, eso quiere decir que ya hay un producto mínimo viable que puede ser colocado en producción. Entonces, ya aquí no reviso solo las funcionalidades, sino el producto como un todo, y que no hay bugs mayores abiertos para ese producto ni sus vecinos. ¿Qué tengo de resultado? El sprint aceptado. Sonia, una pregunta. ¿Puede suceder entonces que, por ejemplo, las pruebas de componentes de terceros fallaron, es catastrófico, y entonces ahí, ¿qué podría suceder? Un escenario catastrófico. Podría suceder que el product owner tome la decisión de cancelar el sprint, porque no hay cómo integrar, por ejemplo, la actualización de lista de precios con el ERP, y es un e-commerce que constantemente está sacando promociones y varían sus precios a diario. Ahí no hay forma. Entonces, no hay bugs mayores para el producto ni sus vecinos.
¿Y cuál sería la definition of done para un release? O sea, ya he pasado 4 o 5 sprints. ¿Cuál es el done para un release? Listo. Tenemos que mirar otra vez. Cumplimiento del done de historias de usuario, que se haga una prueba de regresión completa, verificar las pruebas de integración de terceros y releases, las pruebas UAT y otros tipos de prueba. Vamos a detallar un poquito. Las historias de usuario cumplen el definition of done. Nuevamente, debemos garantizar que para ese release ya todas esas historias, ese código que cubre esas historias de usuario ha sido, ¿cómo se dice? Merge en el branch principal, en la rama principal de nuestro repositorio de código. Que no hemos dejado en ese repositorio código riesgoso ni bugs en la rama principal, porque igual puede haber ramas secundarias que sí estén actualmente trabajando los desarrolladores en la solución de esos errores, pero en la principal no puede estar. Pruebas de regresión, lo mismo que hablamos ahorita. Que las pruebas de regresión pasaban para todas las plataformas de prioridad 1. Supongamos que nuestra estrategia es prioridad 1 es Chrome, prioridad 2 es Internet Explorer. Entonces, Internet Explorer tienen que pasar las pruebas exploratorias. Y además, yo voy a agregar para el release que tiene que pasar una prueba SMOC para plataformas de prioridad 3, Opera o Safari. Pruebas de integración con terceros que salieron correctamente, se probó y se ejecutaron bien las pruebas en ambiente preproductivo y además que no hay otro release pendiente o que estén en ese momento próximo a salir que impacte negativamente. ¿Se acuerdan de qué ocurre cuando yo tengo varias células ágiles trabajando para el mismo producto pero diferentes proyectos? Me están impactando el mismo producto. Entonces, puede que yo esté preparado para sacar mi release y yo le doy el definition of done y pasa, ok, pero ese otro grupo Scrum que está trabajando en el mismo producto, a lo mejor está modificando estas integraciones de terceros, las integraciones del ERP, les está haciendo modificaciones. Y si yo salgo a producción hoy viernes y ellos montan a producción el lunes, hay un riesgo allí de que algo salga mal. Entonces, el Product Owner y el Scrum Master también deben estar mirando no solamente el árbol, sino que hay que levantar la vista y mirar un poquito el bosque aquí. Tengo que mirar qué otros grupos están tocando el mismo producto o las integraciones que yo uso para que no nos pisemos la manguera y que algún error de ellos muy próximo a mi salida en producción pueda dañarme el trabajo. Las pruebas UAT han pasado en ambiente preproductivo y otros tipos de pruebas como las performance, las de seguridad, cualquier otras que pasen, por ejemplo, la calidad del código que han desarrollado, si los estándares no pasan, los clientes podrían decir no coloco en producción. Entonces, revisamos todo esto y ya estaríamos con el done para hacer el release. No hay bugs mayores en el producto ni sus vecinos. Ok, si todo eso se cumple, despleguemos. ¿Cuándo entonces yo debería revisar métricas? En 3 momentos. 1, durante la implementación del sprint, durante la ejecución. Entonces debo hacer un monitoreo diario de la calidad de la implementación del producto y del progreso de las pruebas. Y es que ese y al final lo hago con acento porque es muy importante. Yo no sé si aquí en el público hay personas que trabajan ya como testers en equipos ágiles. Y no sé si les es común que les entreguen un sprint de una semana y les entregan el lunes a las 9 o 10 de la mañana para probar. Monitoreo diario del progreso de pruebas. Conozco varias historias de compañeros míos que dicen, Sonia, es que me entregan a las 10, el sprint se cierra ese día, yo no alcanzo a probar, entonces termino trabajando el fin de semana para que al lunes ya logremos cerrar. Monitoreo del progreso de pruebas. Si yo el jueves ya estoy viendo que como que hay muchas cosas abiertas y no voy a alcanzar, esas son las historias candidatas para que queden para el siguiente sprint. Momentos claves del release y del sprint. ¿Cuándo? Okay. Deberías revisar ese reporte antes del sprint review.
Es decir, ya se acabó la implementación y voy a la reunión del Sprint Review, que es ya con todos los stakeholders que quieran participar y donde le vamos a mostrar al Product Owner y a lo mejor a nuestro sponsor cómo quedó ese producto mínimo viable. Durante la regresión, estabilización, antes del release. Ahorita hablamos un poquito de qué debería tener ese reporte. ¿Cuándo debería volver a revisar métricas de calidad? Después del release, después de que ya montaba producción. Entonces, ¿pero qué analizo? Si ya lo analicé todo antes. Analizaste lo que concierne a la funcionalidad, al producto, pero debes analizar también el proceso y la calidad del release, las tendencias del proceso y de calidad, porque eso te va a ayudar a mejorar como área de calidad, no solamente para ese proyecto, sino en general para todos. Y la eficiencia del equipo, por si hay, pues obviamente que el gerente del servicio o del proyecto tiene que ir a hablar con alguna personita o pedir capacitaciones porque ve alguna falencia en alguna tecnología. Claudia, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, Sonia, pues hilando un poquito aquí veíamos la importancia de las métricas para poder llegar a ese definition of done del que nos habla Sonia. Entonces, si queremos que ya todo esté listo y aprobado para pasar de una etapa para la otra en cada etapa del sprint, pues tenemos que ir haciendo monitoreos de las métricas diarias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Decíamos que algunas veces somos ambiciosos y queremos medir demasiadas cosas, pero también debemos enfocarnos en qué es lo que más valor tiene para nosotros medir y qué también nos implica más riesgo medir o dejar de medir. Entonces, en estas métricas que hablábamos de monitoreo diario que deberíamos hacer durante nuestro sprint, encontramos algunas como, por ejemplo, cuál es el estado actual de la calidad del producto, cuánto trabajo me está quedando pendiente en cada uno de mis sprints, ¿queda suficiente tiempo para terminar y estabilizar el producto? Estas preguntas son las que debiéramos hacernos nosotros en el desarrollo de cada sprint. Adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, importante conocer en el desarrollo de mi sprint cuántos bugs estoy encontrando yo a diario, estoy reportando yo a diario, dependiendo de las entregas que me está haciendo desarrollo. ¿Esto qué me permite? Me permite a mí rápidamente identificar cuáles son los nuevos bugs y en qué estado está cada uno. Si esos nuevos bugs ya han sido asignados a desarrollo para que los corrijan, si esos bugs están en trámite, si me los están entregando dentro del sprint a tiempo para que yo alcance nuevamente a hacerle un ciclo 2 de pruebas. Entonces, también me permite a mí ver la eficiencia también del desarrollo, qué está pasando con el desarrollo, de pronto hubo algún cambio en el equipo de desarrollo y me están inyectando nuevos bugs que antes no tenía. Entonces, poder tener estas métricas diarias de bugs abiertos o reportados en el día me permite tener una mayor eficiencia a la hora de responder si voy a alcanzar o no a terminar de probar el sprint que estoy mirando en este momento, en esta semana. ¿Qué otra métrica también podría yo revisar a diario? Entonces, vemos los bugs reportados por fecha y criticidad. ¿Esto qué me permite a mí? Me permite a mí hacer el rastreo de bugs que nadie quiere resolver. Entonces, no, yo sé que encontré un error, pero este error está complejo, intervienen demasiados sistemas para resolverlo, entonces desarrollo le quiere hacer como el quite, quiero saber también qué persona es la que está en este desarrollo también inyectando estos bugs. Entonces, la criticidad es importante, ¿por qué? Porque yo debo darle prioridad a lo crítico. Entonces, si estos bugs son críticos, son los primeros que yo debo resolver y los primeros que yo debería tener desde el área de QA para poder hacerle un ciclo nuevo de pruebas. Importante allí en lo que dices, Claudia, también, no solamente por fecha, por criticidad, sino también por prioridad, porque puede que haya un bug crítico, pero de prioridad 5, prioridad 4, pues ya ahí tocaría levantar la mano y hablar con el product owner y con el resto del equipo a ver si qué probabilidad ven de que salgamos en el sprint con eso, y ya estamos hablando nuevamente de lo que estamos acostumbrados, que es tomar decisiones o testing basado en riesgos.
Así es, esto también se une pues con otro de los webinars que vimos, y las pruebas en realidad todas se basan también en los riesgos, por lo que tú mostrabas al principio, Sonia, de los vasitos. Entonces, ¿qué nivel de riesgo yo voy a permitir? ¿Con qué nivel de riesgo yo voy a permitir que salga mi software a producción? ¿Sí? Entonces ahí también las decisiones, como los decíamos, pues basados en las métricas me dan una oportunidad de ser más objetivos en las decisiones que va a tomar el product owner, si salir a producción o no con este software. Vale, miremos otra. Por ejemplo, las métricas de monitoreo a diario durante el sprint, que hablaba un poquito Sonia hace un momento, los bugs reportados por plataforma. Entonces me dicen, muestra qué plataforma no está lista para salir a producción o si requiere ajustes. Hablaba Sonia, ponía un ejemplo de un sistema, un e-commerce, entonces lo probamos al 90% con Chrome, no encontramos bugs críticos, también lo probamos bastante bien en Internet Explorer, pero pues, por ejemplo, en Opera se nos pasó, no alcanzamos por el tiempo del sprint, entonces aquí tomamos la decisión si efectivamente el número de pruebas o la cobertura de las pruebas que hicimos para Opera, por ejemplo, fue suficiente o no, y si así estamos dispuestos a salir a producción con este aplicativo. Por ejemplo, aquí nos dice, y revisaríamos la estrategia, sí, pues la mayoría también de los e-commerce que manejamos en nuestros dispositivos móviles se comportan bien con Chrome. Es probable que sí decidamos salir así por el tema del time to market y al paralelo ir resolviendo algunos bugs de menor riesgo y de menor impacto a través de los siguientes historias de usuario, de los siguientes sprint, perdón. Entonces, importante que revisemos también pues las decisiones que se van tomando ahí. Bien, ¿qué otra cosa podríamos mirar ahí? Métricas de monitoreo diario durante el sprint. Hablamos acá, si son los bugs críticos por estado. ¿Qué me permite de determinar rápidamente si hay tiempo suficiente para solucionar y probar los bugs críticos en el desarrollo de este sprint? Entonces decíamos, por ejemplo, si el 75% de los bugs que yo encontré críticos están en estado pendiente, ¿cuál sería la decisión a tomar? Pues acá nos preguntaríamos, no, si son bugs críticos y el 75% están pendientes de resolver o pendientes de pruebas, pues yo no me arriesgaría con un porcentaje tan alto. Fíjate que entonces encontramos el 13% en desarrollo y el 13% listos para probar. Pero resulta que, bueno, es como hablábamos de la semana, el día jueves nos dice, no, ese 75% que está pendiente, yo te lo voy a entregar el viernes en la mañana. ¿Cuánto de esos voy a alcanzar a probar yo en QA? ¿O tendría yo que hacer un trabajo adicional fin de semana para poder cumplir en el despliegue el lunes? Entonces, a raíz de este indicador, pues se me dan las estrategias de salida, o voy a dejar que algunas de estas historias de usuario que presentan bugs críticos las pase para el siguiente sprint. Entonces, este monitoreo diario te permite ir tomando también las decisiones que son las mejores para luego implementar el release de la forma adecuada. Vale, Sony. ¿Qué otro tenemos aquí? A manera de ejemplo, tenemos métricas de cantidad de historias de usuario movidas al siguiente sprint, como resultado de las métricas anteriores. Entonces dijimos que el 75% de los bugs encontrados que son críticos no los vamos a alcanzar a resolver en este sprint. Entonces la mejor decisión que voy a tomar es mover estas historias de usuario que me presentan estos bugs críticos al siguiente sprint, con el fin de nivelar pues el riesgo que voy a tomar en cada uno de los sprints que voy sacando. Aquí vemos historias no implementadas, ¿por qué ocurre o por qué yo podría mover una historia de usuario a un siguiente sprint? Pues primero por lo que veíamos ahorita, porque presentan bugs críticos, también podríamos ser porque no se alcanzaron a implementar, fuimos muy ambiciosos cuando hicimos la planeación del sprint y dijimos vamos a tomar esta cantidad de historias de usuario y a la hora de implementarlas en el sprint, pues no alcancé, entonces debo dejarlas para el siguiente usuario, porque cuando me entregan a mí para probar, por ejemplo, yo encuentro que hay cosas que debo reabrir, o sea, no están totalmente en QA, yo las reviso y digo, no, todavía no cumplen con el criterio de aceptación que hemos determinado, entonces
simplemente reabro los bugs y cuando los reabro ya no está el tiempo suficiente para ajustar o hacer los desarrollos y volverlos a probar. Entonces decido mover esta historia de usuario para el siguiente sprint, o porque simplemente no voy a tener un equipo de QA trabajando, como lo comentábamos en algún momento, 100% de trasnochando, 100% de trabajo adicional, porque tengo que cumplir con esas fechas y decido pues sabiamente en el equipo decir, bueno, esta historia de usuario, dada estas condiciones, la voy a dejar para desarrollarla en el siguiente sprint. Bien, Ok. ahora vamos, ok, vale. Si nosotros, este es un ejemplo de lo que podría llegar a ser el reporte del sprint. Acuérdense que es antes de ir a la reunión del sprint review con los stakeholders y decirles cuáles fueron los resultados de calidad del sprint. Entonces, ¿qué podría yo tener en ese reporte o en ese dashboard? Las historias de usuario que cumplieron definition of done, digamos que fue el 95 y hay un 5% que no. Tendría que tener obviamente las razones, que era lo que nos hablaba ahorita Claudia. No se implementaron porque fueron muy ambiciosos en el alcance del sprint o porque no se alcanzaron a probar porque entregaron muy tarde, etc. La cobertura por plataforma, ¿qué tantos riesgos estamos corriendo en cuáles plataformas? Los bugs abiertos por criticidad. Digamos que decidimos salir a producción, pero hay unos bugs aquí, los rojitos que todavía están abiertos y son críticos. Entonces, hablar sobre cuáles son los críticos que quedaron abiertos y obviamente hablar de cuáles fueron sus causas raíz. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que los bugs críticos que aún están abiertos son de ambiente y de configuraciones de base de datos, pues yo no sé si preocuparme. Ya ustedes deciden si se preocupan o no. ¿Qué otra cosa? De acuerdo a las historias de usuario que cumplieron el Definition of Done, este 5%, ¿cuáles fueron movidas al siguiente sprint y cuáles se pasaron, fue al backlog y aún no hay fecha o no hay momento para el cual van a ser atendidos? También, obviamente, tendría que reportar el resultado de las integraciones de componentes de terceros, las actividades de prueba realizadas y las no realizadas, porque a lo mejor yo no alcancé a hacer pruebas performance. Eso no lo pude hacer, o no pude hacer pruebas exploratorias en la plataforma prioridad 2. Entonces, hay que decir tanto lo que hice como lo que no hice. Cada componente y plataforma con más bugs, analizar, bueno, el módulo o la funcionalidad tal fue la que más bugs reportó en la plataforma en el sprint. ¿Por qué? ¿Cuál fue su causa raíz? Y las conclusiones generales. Este podría ser un ejemplo de un reporte para ese sprint review y que todos quedemos claros de qué pasó durante el sprint y cuál es la calidad de nuestro producto mínimo viable. Un ejemplo del reporte previo al release, ¿qué podría contener? Las pruebas funcionales realizadas y su estado, actividades de prueba realizada y las que no se alcanzaron a revisar, que fue lo que hablamos ahorita, las pruebas no funcionales realizadas y su estado, los bugs abiertos, funcionalidades que no están listas para producción. Porque esto miren que termina siendo parecido a lo que yo reporto en mi carta de certificación en metodología tradicional. Estoy diciéndole y advirtiendo a negocio las cosas que no están listas para producción o que hay un riesgo muy alto. Y las conclusiones. Obviamente, esto implicaría hacer las pruebas de regresión, de integración, bueno, y cada uno de los pedacitos adicionales o el detalle de este reporte. Un buen tester un buen tester no se queda con lo que hemos visto allí. Un buen tester es proactivo. Y antes del sprint review y antes del release está haciendo recorderis del reporte, antes de que le entreguen el viernes a las 4 de la tarde, está haciendo recorderis de cuáles son los bugs críticos o bloqueantes abiertos a negocio y a desarrollo. Si hay muchos bugs mayores y él lo ha detectado ya el miércoles, él empieza a levantar la mano de que, mira, veo que hay 75 bugs abiertos, hoy es miércoles, es posible que no alcancemos a probar todo. O sea, se van a quedar, no vamos a terminar ni a lograr el objetivo del sprint. Si hay muchos bugs o historias de usuario no done a la mitad o casi final del sprint. Si es miércoles
y yo veo que el 50% de las historias de usuario que eran el alcance de ese sprint todavía están en el backlog sprint, pues levanto la mano, porque entonces desarrollo va a alcanzar a codificar, pero nuevamente nosotros no vamos a tener tiempo para probar. ¿Y qué significa no tener tiempo? Pues que voy a asumir riesgos que no deberíamos estar asumiendo porque no somos Superman. Una vez podemos ser Superman, pero durante un año y durante 50 sprints ser Superman no aguanta. Historias de usuario que no se probaron durante la estabilización y la imposibilidad de pruebas para terminarlas en el tiempo que nos queda para hacerlo. Les solicito en ese momento nos ayuden gestionando la encuesta. Este webinar aún no hemos terminado. Nos faltan los indicadores después del release. Pero por ahora, por favor, Alexandra, me colaboras poniendo en el chat el link a la encuesta. Si hasta el momento les ha estado gustando, por favor, ayúdenos con la encuesta. Nos permite seguir y continuar con este espacio de conocimiento. Claudia, háblanos de los indicadores después del sprint. Bueno, como se han dado cuenta, esos indicadores o las métricas que cada uno de nosotros ha definido corresponden a la estrategia que cada equipo de trabajo ha definido también. Entonces, cuando Sonia nos decía, para todos debe ser claro la definición de DON, tanto de las historias de usuario como del sprint, como del release, es porque a partir de esa definición de DON que cada equipo hace, va a establecer cuáles son sus indicadores y cuáles son las métricas que va a ir revisando día a día con el fin de cumplir esa definición de DON. Aquí lo que tenemos que tener todos claro es que nosotros, como lo decíamos anteriormente, las métricas nos permiten es tomar planes de acción, revisar si estamos a tiempo de hacer correcciones y tomar decisiones con una objetividad clara, porque me permite a mí ir a los números y decir objetivamente esta decisión la tomo porque mira que este indicador que yo definí como un indicador importante para poder salir a producción con este aplicativo no se está cumpliendo. Entonces, cuando hacemos métricas en el durante el sprint, estamos buscando lograr los objetivos que me planteé para el definition of done, de las historias de usuario y del sprint. Cuando yo mido los objetivos acumulados del sprint para ver el release o el sprint review, es porque yo estoy tratando de cumplir con estas métricas el objetivo que me planteé para el release. Una vez ya listo, el release dijimos cumple con estos objetivos de la definición de hecho que me planteé, ya y salimos a producción, todos asumimos los riesgos en términos de cobertura, en términos de pruebas que realizamos, en términos de desarrollo. ¿Qué cosas yo debería revisar después? Como mejoramiento continuo también, no solamente de los sprints, sino a nivel organizacional. Entonces, mostramos algunos indicadores de proceso, como por ejemplo la participación de testing dentro de la organización. Si yo tengo una organización que está orientada a su desarrollo mayormente en marcos de trabajo ágiles, yo quiero saber qué tan importante o qué tanta es la participación de testing en estas células. ¿Sí? Y si eso ese indicador me diría, bueno, por ejemplo, aquí el 67% de las células ágiles que yo tengo cuentan con un equipo de testing, el 33% pues no tiene un testing estabilizado. ¿Qué ha pasado con ese 33% que no tiene? Si las horas de prueba sí están siendo efectivas en las que sí tengo QA o en las que no. Yo como organización debería prestarle un poco más de atención al tema de en estas células incluir otros tipos de pruebas o incluir personas con estas habilidades de testing. Entonces son las preguntas que yo me hago ya como organización y como les digo, como mejora para todo el proceso. ¿Qué otro indicador podríamos ahí también tener en cuenta? La cobertura de las historias de usuario. Entonces, importante aquí, por ejemplo, ver el número de historias de usuario que nosotros probamos sobre el total de historias de usuario de cada sprint. Entonces ahí revisaríamos, bueno, ¿por qué no probamos todas las historias de usuario? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, entonces veíamos, no todas las historias de usuario cumplieron con la definición de DON y las dejé para el siguiente sprint. ¿Por qué no cumplieron todas las historias de usuario? Porque el equipo está siendo demasiado ambicioso, porque la priorización que se hizo en el sprint hay que mejorarla como equipo de trabajo.
y encontrar pues las causas raíz. En realidad pues todos estos indicadores, como ya sabemos, lo que nos permiten a nosotros es hacernos las preguntas para encontrar las causas raíz de cada uno de los temas y de esa manera poder implementar planes de acción que me permitan a mí atacar estas causas raíz. También veíamos que indicadores de proceso, por ejemplo, si ya la cobertura de las historias de usuario llega al 100%, yo lo estoy midiendo y ya tiene un periodo de estabilización, pues uno diría, bueno, ya este indicador, yo ya hice mis planes de acción que lograron estabilizar este indicador, venga, midamos otro tema, cambiemos ese indicador por otro, para poder enfocar los esfuerzos de la organización, de las células y del equipo de trabajo en general en resolver algunos puntos que nosotros que no estamos conformes cuando hacemos estas mediciones de los indicadores. Bien, ¿qué otro tenemos? Como a manera de ejemplo, el cumplimiento del sprint. Entonces, ¿cuántos sprint cumplieron con la fecha de salida? Aquí hay una métrica que establecimos, el número de historias de usuario probadas sobre el total de historias de usuario del sprint. Entonces, si se cumplieron en la fecha de salida, yo dije, bueno, para este sprint yo me planteé este backlog, si cumplí haciéndole las pruebas a todas estas historias de usuario en el backlog propuesto, cuáles fueron las causas por las cuales no logré cumplir el cumplimiento de todas las pruebas de este backlog que nos propusimos para el sprint. Igual, como importancia de los indicadores es revisar justamente eso. Pero pues aquí son algunos que nosotros presentamos. No sé si de pronto en el equipo, en las personas que hoy nos acompañan, que tengan experiencia o que hayan trabajado con marcos de trabajo ágiles, tengan algún indicador, nos pueden contar por el chat, que ustedes consideren, venga, este indicador, de acuerdo a mi experiencia, siempre deberíamos tenerlo nosotros en cuenta y le aportamos así a conocimiento a toda la comunidad que nos está acompañando. Si lo tienen, lo van pensando y nos lo podrían compartir en el chat. ¿Qué otro tenemos aquí a manera de ejemplo? La eficiencia de las pruebas. Entonces, hablábamos aquí relacionada esta eficiencia con el número de regresiones automatizadas de acuerdo al plan. Entonces, ¿cuántas regresiones logramos automatizar sobre el total de regresiones que nosotros planeamos automatizar? Y no solamente en términos de eficiencia del número de regresiones que nosotros hicimos, sino lo que hablábamos también, Sonia, del tema de en mi automatización o en lo que yo hice para las pruebas, qué tanto de esto requiere la intervención de pronto de hacerle algún tipo de mantenimiento, que también lo veíamos la vez, sí es eficiente porque, bueno, yo decidí hacer una automatización y esto me logra probar, no sé, algunos temas de algunas APIs o algunos temas de algunos servicios, pero cuando ya lo tengo así me dicen, no, pero pues inclúyele, ya que tienes ese pedacito, inclúyele a esta automatización este otro pedazo y cómo se va volviendo, si son manejables, si son mantenibles y que tantas veces también puedo utilizar esta regresión en mis sprints y qué tanto tiempo me ahorra utilizar estas regresiones en los sprints que yo estoy manejando. Bien, y también vemos el tema de la calidad de las historias de usuarios, la calidad de las historias de usuario y la calidad por historia de usuario. Entonces, la primera, la calidad de las historias de usuario, hace referencia a qué tan buena es la calidad o qué cantidad de efectos encontramos en las historias de usuario. ¿Mm? Leíamos ayer ahí en el material que usamos como base pues para este tema de los indicadores de marcos de trabajo ágiles, discúlpenme, que el 85% de los defectos se logran encontrar en las historias de usuario cuando nosotros tenemos un adecuado marco de trabajo para revisar esas historias de usuario. Y como sabemos todos, pues encontrar los defectos en las historias de usuario es mucho más económico que encontrarlo en etapas posteriores. Entonces, este indicador me parece supremamente importante porque pues desde aquí nosotros podríamos empezar a manejar acciones de mejora en la definición de las historias de usuario, que más adelante pues se van a convertir en el producto.
Y el de calidad por historias de usuario lo que nos mide es cuántas historias de usuario están sin incidentes sobre el total de las historias de usuario del sprint. Entonces, aquí ya también lo que vemos es, listo, ya hicimos como un barrido de esas historias de usuario y encontramos que hemos podido bajar los defectos que se encuentran dentro de las historias de usuario. Eso haría que el sprint tuviera menos defectos en etapas posteriores. Entonces ahí pues lo que vamos haciendo es puliendo en cada una de las etapas cómo vamos manejando una mejor calidad de todo el producto y la definición de DOM por cada una de las etapas de las que nos hablaba Sonia al principio. Bien, no sé si, a ver, alguien nos logró contestar aquí si, qué indicador han manejado ustedes en su experiencia para temas de trabajos de marcos ágiles, que de pronto no lo vieron aquí reflejado o que dice, bueno, en mi experiencia siempre deberíamos estar pendientes de este punto porque es el que más impacto tiene en el desarrollo de los sprints. Si alguien lo tiene por ahí, que se anime a contarnos en el chat. Bueno, está ahí como silenciosa nuestra audiencia. Sony, no sé qué... Bueno, yo a nivel operativo les diría, miren, si bien nosotros estábamos acostumbrados como tester durante la ejecución de las pruebas, obviamente a estar pendiente de las métricas, eso no implicaba que tuviéramos una fecha límite impostergable. Y es que recordemos que un sprint termina cuando se acaba el tiempo. O sea, un sprint no termina cuando se acaba el presupuesto o cuando se acaba, terminamos las cosas que estamos haciendo o se puede alargar la fecha. No, termina en el time box. Entonces, si antes nosotros hacíamos un monitoreo diario, ahorita con mucho más razón y de una forma más crítica, porque es que nos estamos viendo afectados directamente en el tiempo que hay para hacer pruebas. Y que no hagamos pruebas significa que ese producto no puede salir a producción. Entonces, a nivel operativo, esa es la mayor... O sea, el mayor, como préstale atención a esto porque es importante y se te acaba el tiempo. Aquí hay mucho menos tiempo. Así es. Sí, como vemos, la pirámide, la triple restricción para temas de trabajos de marcos ágiles, pues se invierte. Entonces todos sabemos que tiempo, costo y alcance están siempre ligados, pero aquí, como bien lo dice Sonia, la variable que predomina es el tiempo. Y cuando dice el sprint se acabó, cuando se acabó el tiempo, quiere decir que los temas de alcance se consideran para el siguiente sprint, o los temas de costo, pues bueno, revisaremos si lo que se planteó, si lo vamos a tener en temas de presupuesto o no. Aquí Marta Ligia Murillo nos dice que ellas revisan, o nosotros revisamos tiempo de entrega de un requisito tras su petición o lead time. Bueno, pues el tema de la necesidad del cliente, el time to market, el tiempo de servicio en función de la criticidad de la petición, si es urgente o no, y cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, ANS y SLA. ¿Esto se considera ágil? ¿No suceden cambios legales dentro de un proyecto ágil? ¿No sucede? Es una afirmación, Marta. Discúlpame. Bueno, ok, sí, no sé si hay cambios legales con dentro de ágil. Pues cuando nosotros establecemos acuerdos de niveles de servicio o SLA para temas de marcos ágiles son más que todos los que veíamos al final de nuestra presentación, relacionados ya con lo que yo mido, lo que es importante para la organización, o que lo que se mide que veíamos aquí después de que ya hemos salido a producción, después de el lanzamiento de los releases. Pero pues para temas de marcos de trabajo ágiles, la pregunta va es, ¿qué yo estoy midiendo durante mi sprint para garantizar que el definition of done se vaya cumpliendo? Claudia, yo ahí ahondo un poquito sobre los acuerdos de niveles de servicio. Es que los ANS están más establecidos es cuando uno tiene un contrato con un proveedor y lo que quieres garantizar es que ese proveedor esté haciendo su trabajo pues con una calidad mínima. Esos ANS siguen siendo contractualmente aplicables.
El tema es revisar las causas raíz que le aplican a esos ANS, porque, por ejemplo, puede que tú tengas, y esto sería muy grave, que tengas 3 sprints consecutivos cancelados porque no se alcanzó a terminar ni siquiera el producto mínimo viable, porque no se alcanzaron a terminar las pruebas de esas historias de usuario. Si no profundizamos en las causas raíz que provocaron esa situación, podríamos estar afectando a los acuerdos de niveles de servicio contractuales del proveedor e incluso cancelar el contrato al proveedor. Pero cuando uno empieza a profundizar, puede encontrarse cosas como las que hablábamos a lo largo del sprint. Ven, es que le entregaron a las 4 de la tarde el viernes. Es imposible probar todo el sprint en 2 horas. O que definitivamente hubo lo que hablaba Claudia, hubo necesidad de hacer 2 o 3 ciclos de prueba del sprint cuando uno por lo general pronostica solo uno. Y si ya te tocó hacer 2, es sobreesfuerzo. Y si te toca hacer un tercero, ya es casi que imposible en el sprint. Entonces, las métricas de los acuerdos de niveles de servicio, a mi parecer, seguirían manteniéndose, pero ya irían más es a la gestión del servicio al proveedor, sacando las que no son atribuibles al proveedor, esas causas raíz, o mirando también el tema de los indicadores de las métricas de proceso y de proceso como tal que se está siguiendo, que nos explicaba ahorita Claudia. Por ejemplo, el Product Owner se demora mucho en dar la aprobación de las historias de usuario. Entonces, el Product Owner nunca la da y toca salir a producción sin la aprobación del Product Owner. Y sabiendo los riesgos, habiendo presentado en el Sprint Review los riesgos que puede haber del producto. Entonces, esas aplicarían más en temas contractuales, las métricas, revisar esas métricas de proceso y gestión del servicio. Las otras son ya métricas operativas. Así es, así es. Igual, como bien lo dice Sonia, pues usualmente cuando tenemos un contrato, pues tenemos que cumplir acuerdos de niveles de servicio, de eficiencia, de eficacia de las pruebas, de que no tengamos errores en producción. Igual nos va a pasar con marcos de trabajo ágiles, son las mismas métricas para marcos de trabajo tradicional, pero aquí veíamos es cómo hacemos para cumplir estos definition of done en cada etapa de mi sprint y cuáles serían las acciones, como les digo, que debo yo tomar como product owner o como equipo de trabajo del sprint. En el sprint review, inclusive estas métricas me sirven a mí en el sprint review para poder revisar, venga, qué acciones de mejora hago yo aquí en el equipo o qué está desestabilizando mi equipo que antes tenía una eficiencia superior y ahora no la tiene. Hay cambios en el equipo, encontrar las causas raíz. En términos generales, y aquí como está la diapositiva en conclusiones finales de Claudia, todo lo que me permite a mí el tema de métricas es cuando yo establezco los objetivos estratégicos, bien sea para la organización, bien sea para el sprint o bien sea para el proyecto en diferentes macro o más micro, estas estrategias que yo quiero cumplir deberían tener asociado un indicador, una métrica, para poder revisar si yo estoy cumpliendo esta meta, estos objetivos que me tracé, y también para poder establecer las acciones o planes de mejora que me permitan llegar al cumplimiento de la meta. Las métricas son, decíamos, organismos vivos, porque ellas van cambiando también de acuerdo a las diferentes acciones que voy haciendo durante el sprint. Entonces yo les decía, si yo ya medí varias veces esto y yo ya encontré que mis historias de usuario me están llegando a mí suficientemente pulidas, que ya no estoy encontrando defectos, dejo de medir eso y me voy a enfocar en otro tema para empezar a medir cosas críticas que yo deseo cumplir. Y lo más importante de temas de métricas e indicadores es que me permiten a mí tomar decisiones de manera más acertada y con fundamentos objetivos. Aquí nosotros decimos que con datos y hechos yo puedo decir que la mejor estrategia o la mejor acción que estoy tomando hace referencia a esta porque la sustento en estos datos y hechos. Entonces puedo decir que soy objetiva en el momento de tomar estas decisiones. Entonces el objetivo final de las métricas es ese. Sí, Sonia. Ok, bueno.
Dentro de 8 días nos acompaña Luz Marina López en el siguiente webinar. Ella es ingeniera de sistemas y team líder al interior de SQA. Nos va a brindar el webinar de conocimiento de un tester para crecer. ¿Qué habilidades necesita? ¿Cuáles tips requieren o les va a dar Luz Marina en base a su experiencia? Viernes 18 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Si ustedes requieren apoyo en sus proyectos o tienen dudas, tenemos una nueva sección de Pregúntale al experto que está en nuestro LinkedIn. Entonces nos buscan como SQA_ rayita al piso y allí nos van a encontrar y en la publicación de Pregúntale al experto nos pueden estar dejando sus inquietudes y las vamos a ir respondiendo. Si requieren contacto comercial, comercial@sqasa.co. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a estos espacios de conocimiento. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.